En esta oportunidad me gustaría conversar sobre los recursos administrativos en la ley 737. Recordarán que el recurso administrativo es un medio de impugnación en contra de un acto administrativo y que la vía administrativa típica en nuestro país, regulada en la ley 290, se caracteriza por la presencia de dos recursos: revisión y apelación. La ley 737 y su reglamento nos traen una serie de innovaciones respecto a cómo revisar las resoluciones y decisiones que se toman en el procedimiento de licitación. Esas innovaciones tienen que ver primero con la estructuración de una vía administrativa conformada por tres recursos: el recurso de aclaración, el de impugnación y el de nulidad, con un cuarto recurso, y abro paréntesis porque ese cuarto recurso no está entre el artículo 110 y el 117 de la ley, en el acápite que la ley dedica a los recursos administrativos, sino que está al inicio de la ley, allá por el artículo 34 y siguientes, si no me equivoco, en cuanto a que se estipula un medio para recurrir contra los pliegos de base cuando los mismos transgreden los principios contractuales, y me estoy refiriendo al recurso de objeción del pliego. Pues muy bien, otra innovación, además de ampliar los recursos, consiste en lo estipulado en el artículo 110 de la ley 737, que tiene que ver con la suspensión automática de la admisión del recurso. Esa suspensión automática de la resolución correspondiente por la admisión del recurso a trámite es novedoso, porque nuestro sistema de recursos implica tradicionalmente que al interponerse el recurso uno pide que se suspenda el acto y luego la autoridad o funcionario correspondiente lo suspende o no, según determinadas causales. En esta ley 737, si usted interpone el recurso, no es que inmediatamente se suspende el acto recurrido, sino que si se cumplen los requisitos formales del recurso y la autoridad lo admite a trámite y va a resolverlo, producto de esa admisión hay una suspensión automática del acto recurrido, y eso es muy llamativo. Otro aspecto muy novedoso implica que los recursos administrativos no van a ser resueltos por el mismo funcionario que emite el acto, sino que por entidades aparte de aquella que tramitó el procedimiento de compra. Por ejemplo, el recurso de impugnación en el 112 de la ley es resuelto por la Procuraduría General de la República, mientras que según el 115 y 116 de la ley, el recurso de nulidad es resuelto por la Contraloría General de la República. Entonces hay una especie de descentralización de la vía administrativa hacia órganos aparte de aquel que tramitó la licitación, por ejemplo. ¿Qué otra innovación, diría yo, aspecto distinto tiene esta vía administrativa? El silencio, por ejemplo, es negativo. El silencio es negativo en el recurso de impugnación, y en otros recursos no está adecuadamente regulado el tipo de silencio. Otra innovación que llama poderosamente la atención es que, producto de la resolución del recurso de nulidad, se puede retrotraer el procedimiento hasta antes de la emisión del acto que transgrede la ley. Eso no se ve en otros tipos de vías administrativas. Bueno, voy a explicar puntualmente los recursos. El primer recurso es el recurso de aclaración. ¿Cuándo y contra qué se interpone? Bueno, en el proceso de evaluación de las ofertas,
las ofertas, como hemos dicho en otra ocasión, se van a evaluar en un plazo de 7 días. La ley en su artículo 111 va a establecer que 3 días antes de emitirse la resolución, es decir, 7 menos 3, es decir, el día cuarto, el comité de evaluación va a emitir un informe y se lo va a notificar a todos los proveedores que están en competencia y les va a decir quién considera que es el ganador y quiénes son los que han perdido y por lo tanto están en la lista de prelación. Ahí se abre la oportunidad para que en un plazo de 2 días, es decir, fíjense ustedes, hablábamos del día cuarto, más 2 son 6, hasta el día 6 de 7 tendrá los proveedores que perdieron, lógicamente, para interponer su recurso de aclaración. Queda, como ustedes pueden apreciar, un día de los 7, pues ese día es el que tendrá el mismo comité para resolver el recurso de aclaración. Como ustedes verán, es un recurso con trámites muy rápidos y que se resuelve incluso con el informe final del comité de evaluación, que es el que pasa a la máxima autoridad para que éste al fin y al cabo decida sobre la adjudicación del contrato. También ante este tipo de tramitación tan rápida, siempre cabe pensar que si tendrán el tiempo suficiente las entidades públicas para resolver a cabalidad un recurso adecuadamente planteado desde el punto de vista técnico. El punto aquí es que la ley determina que ese recurso tiene que ser resuelto, si no se causa la nulidad del procedimiento, nulidad que veremos en el tercer recurso, que es el de nulidad. Bueno, valga la redundancia. El segundo recurso es el de impugnación. Este recurso cabe contra la resolución de adjudicación que va a emitir la máxima autoridad y hay un plazo de 3 días desde que se emite la resolución de adjudicación para interponer el recurso de impugnación. Si no se impugna, lógicamente la resolución queda firme y esto permite formalizar el contrato. Aquí se origina un problema, que cuando usted interpone el recurso de impugnación y se declara admisible por la PGR, no se puede formalizar el contrato, porque opera el efecto suspensivo que ya les comenté, que está automático, que está en el artículo 110 de la ley 737. Entonces, el recurso de impugnación se interpone contra la resolución de adjudicación ante la PGR, la Procuraduría General de la República, específicamente en la Procuraduría Nacional de Finanzas. Les expuse en el EVA la normativa que rige la tramitación de este recurso ante esta Procuraduría, y como ustedes verán, al interponer el recurso uno tiene que anexar una copia. Esa copia va a ser trasladada ante la máxima autoridad que emitió la resolución de adjudicación para que se entere que la misma fue recurrida. Bien, cuando el recurso llega a la Procuraduría lo va a admitir o no, y ahí con la admisión se da la suspensión automática de la resolución de adjudicación, y luego la Procuraduría va a pedir el expediente al ministerio en el que se haya tramitado y emitido la resolución de adjudicación. ¿Para qué el expediente? Para poder leer cada uno de los trámites que se dieron en el procedimiento y ver si la resolución se emitió conforme a derecho, cumpliendo con los trámites y tiempos de ley, etc. La Procuraduría, con el expediente, con el recurso y con los alegatos de la parte recurrida, va a fallar, y puede fallar con un al lugar, un no al lugar, o quedarse en silencio, y va a fallar en un plazo de 10 días desde que emplazó a la máxima autoridad para que le mande el expediente. El silencio en este caso sería negativo. Bueno, llegamos al tercer recurso, el recurso de nulidad.
El recurso de nulidad va a caber en contra de la resolución negativa del recurso de impugnación que emita la Procuraduría, así como en contra del silencio negativo, lógicamente, que equivale a un no al lugar, desde mi humilde punto de vista. Ese recurso de nulidad, como ustedes ven la terminología, implica que algún trámite, la resolución, el acto que se emitió transgrede la norma jurídica. Porque esa es la nulidad, algo que transgrede la norma jurídica. Se interpondrá ante la Contraloría General de la República en un plazo de 10 días hábiles desde que se notifica la resolución de la PGR de recurso de impugnación. La Contraloría tendrá 3 días para decidir si se admite o no a trámite el recurso de nulidad. Volvemos a lo mismo, si se admite a trámite, se suspende la actuación recurrida y eso originará, fíjense ustedes, una pregunta: ¿se puede formalizar el contrato entonces? Mi opinión siempre ha sido de que si la suspensión de la admisión del recurso de nulidad implica suspender el acto, pues la formalización del contrato queda suspendida también. La PGR tendrá 20 días para resolver el recurso de nulidad. Y el recurso de nulidad puede implicar la misma forma de resolver: al lugar, no al lugar, o el silencio. El al lugar implicaría la nulidad de la resolución, posiblemente la de adjudicación, como es lógico. Y con esto se declara nulidad, pues, que puede ser parcial o total, del procedimiento. También puede implicar, y la ley lo dice claramente, retrotraer el procedimiento hasta el momento anterior de la emisión de la nulidad o de aquel en que se cometió la nulidad. Entonces, si la nulidad se cometió en la resolución de adjudicación, pues el procedimiento se retrotraería a la evaluación de las ofertas, por ejemplo. Ahí se agota la vía administrativa. El artículo 115-116 de la ley en el cual se regula el recurso de nulidad nos trae ahí un problema práctico porque señala que cualquier oferente que tenga interés podrá interponer el recurso de nulidad. Entonces cabe cuestionarse: ¿significa que si yo, oferente, no recurrí de impugnación, pero considero de que se cometió una nulidad, y al permitirme la ley tener esa legitimación tan activa, podría recurrir de nulidad sin interponer impugnación? Cuando uno lee el artículo 110 de la ley, te das cuenta de que te dice que tenés que ir en un orden y que si te saltas un recurso y esa oportunidad, lógicamente no podrías alegar lo que ibas a alegar en ese recurso en el siguiente. Esa es la nomenclatura que tiene el 110, que les recomiendo leer, y que yo siento que más que resolver me deja con más problemas, porque si te dice que no puedes alegar lo que ibas a alegar en impugnación, el recurso de nulidad por sí tiene sus propios tipos de alegato, repito, que es la nulidad del acto por haber ido en contra de una norma jurídica, en este caso posiblemente la misma ley 737. ¿A qué quiero llegar? Que pueden ser distintas las causales para recurrir. He puesto, para que ustedes puedan dilucidar un poco esta situación y conocer también sus opiniones, un caso práctico con preguntas parecidas como las que acabo de hacer, para que ustedes se puedan apoyar incluso en resoluciones de la PGR que son públicas, están en su página web, en la ley, en el reglamento, en las lecturas y el material que les he proporcionado, para adquirir habilidad práctica y no nos quedemos simplemente en la opinión que yo pueda tener sobre la tramitación de esta vía administrativa y lo que me ha tocado conocer con los recursos que he podido tener ocasión de conocer como tal. También les he puesto ejemplos de
recursos, modelos de recursos. Puse uno de aclaración. Y quiero cerrar con por donde empecé. Aquel recurso que no está en la lista, que es el de objeción del pliego de base, que no está en la lista de recursos de la ley 737. El recurso de objeción, que para mí es un recurso administrativo, para mí, digo, en este momento, en algún otro momento tengo que decir que he dudado de que sea un recurso y más bien lo he tildado como una simple solicitud como tal. Pero he llegado al convencimiento de que si el pliego de base constituye una expresión de voluntad en cuanto a qué es lo que quiere comprar y en qué condiciones, plazo, calidad, etcétera, una entidad pública, y si ahí se expresa voluntad, pues hay uno de los elementos del acto. Estoy regresando a una vieja discusión que han tenido muchísimos juristas administrativistas sobre si los pliegos de base son o no actos administrativos. Si llegamos a decir que es un acto administrativo, entonces caemos en la conclusión lógica que la objeción del mismo es un recurso. Yo objeto el pliego y lo que voy a pedir es que, o voy a alegar, es que el mismo transgrede los principios regulados en la misma ley. Por ejemplo, un pliego de base que determine marcas. Imagínense, si determina marca, ya podría estar dirigiendo a la licitación a oferentes que tengan en exclusividad esa distribución de marca, pero no así a otros empresarios que puedan tener genéricos y no la marca como tal. Sobre todo que estipular marcas es prohibido por el reglamento. Entonces, la objeción lo que busca es darle una oportunidad a los oferentes para que, una vez leído el pliego de base y hechas las aclaraciones al mismo, puedan tener un medio para impugnarlo y hacerle ver a aquella entidad que lo escribió, es decir, el área de adquisiciones correspondiente, que hay algún problema jurídico o podría haber algún problema jurídico y que sería conveniente resolverlo. La resolución del recurso de objeción tiene que ser notificada a todos los oferentes que han adquirido el pliego de base, hayan o no objetado. ¿Por qué? Porque si yo objeté y a mí adquisiciones, el área de adquisiciones me resuelve, solo yo voy a saber que resolvió, pero el resto de competidores no. Por lo tanto, se transgrede el principio de igualdad y libre competencia. Entonces, esa es la finalidad de ese recurso, que, repito, no está en el listado de la ley 737. Como todo medio de impugnación, tendrá que haber algún momento en que la vía administrativa llegue a su fin, se agote y se abra la vía judicial. Los invito, aunque no es esta la clase, a leer la ley de lo contencioso administrativo en su artículo 15, inciso 1, en el cual se darán ustedes cuenta que esa jurisdicción por ley se determina como la competente para conocer toda la materia de contratación pública como tal. Bueno, como siempre, un gusto haber compartido estas ideas con ustedes, que, repito, las dejo abiertas a la discusión, a debate y sobre todo a el fondo de la elaboración de la agenda de trabajo que ustedes realizarán. Quedo atento a sus consultas, a las dudas que ustedes tengan, preguntas, siempre por vía del foro. Muchas gracias y saludos a todos.